Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por un día más estar aquí conectados, escuchando la palabra de Dios. Aquí estamos una vez más reunidos para escuchar es la voz del Señor que nos hable en esta mañana, amén. Entonces ahí donde están mis hermanos, vamos a comenzar dándole gracias al Señor, adorándolo ahí donde están ustedes, mis hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Dios y Padre, aquí estamos delante de ti, Señor, para que seas tú ayudándonos a volver a ese primer amor contigo, Dios. Henos aquí, Señor, somos tus hijos y en esta mañana nos presentamos delante de ti, mi Rey, ofrendándote a ti la mejor adoración, aquí colocando estas palabras delante de ti, Señor, pidiéndote y clamándote que tengas misericordia una vez más de nosotros. Perdónanos porque hemos fallado, Señor. Perdónanos, Dios, porque reconocemos que hemos descuidado tu presencia, que hemos descuidado tu Santo Espíritu. Perdónanos por descuidar tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque hoy hemos visto cómo es tu misericordia con nosotros, nuevas en esta mañana, mi amado Dios. Gracias por mis hermanos que se conectan en este medio, Señor, esa estrategia que tú has dado para predicar de tu palabra, Dios. Bendícelos allí donde están. Aquel que esté de pronto con problemas, con tristezas, con aflicciones, Señor, seas tú llenándolos de esa paz tuya, Señor, que sobrepasa todo, mi amado Rey. Que seas tú ayudándonos a ser fuertes en esas pruebas. Ayúdanos a ser fuertes, Señor, en lo que nos pase, Señor. Que seas tú derramando allí sanidad al que está enfermo, Señor. Que le fortalezcas en todo, mi amado Dios. Padre, en esta mañana la colocamos delante de ti. Heme aquí, soy un instrumento en tus manos, Dios. Y te pido que me dirijas con tu Espíritu Santo. Que tus palabras sean puestas en mi boca. Porque tú eres el que vas a hablar, Señor. Amado Dios, queremos volver a esa intimidad contigo. Que muera ese viejo hombre en nosotros. Que aunque fallamos, tú aún cuentas con nosotros para que tus propósitos se cumplan en nosotros, Dios. Síguenos preparando, síguenos usando para las cosas grandes, cosas que tú tienes para nosotros, Dios. Tú eres nuestro amor. Solo a ti, Señor. Solo en tu presencia hay restauración, Señor. Solo en tu presencia hay paz. Y allí volvemos a ese primer amor. Si es necesario, llévanos de nuevo a esa cruz. A humillarnos ante tu presencia, mi amado Jesús. Llévanos, Señor, a volver a esa amistad contigo. Llévanos a volver a ese primer amor, Jesús. Te amamos y te adoramos en esta mañana, Dios. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, la alabanza, mi amado Jesús, porque no hay nadie como tú, mi gran Rey. Te adoramos en esta mañana, Señor. Si al caso se nos escapa o se nos olvida de que tú existes, Señor, extiende tus lazos hacia nosotros y rescátanos, Señor. Que no volvamos atrás, Señor, porque sin ti no sabemos qué hacer, mi amado Rey. Te adoramos, Padre, te adoramos a ti, Jesús. La gloria y la honra es para ti, mi Jesús, te adoramos en esta mañana. Y allí donde están mis hermanos, le vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Rey y a nuestro Dios. Perdónenme, creo que se ve un poquito de luz y de pronto no me ven muy bien. Listo, no sé si ahí me ven bien mis hermanos, si algo escriban, porque creo que me quedé en contraluz. Pero bueno, mis hermanos, en esta mañana el Señor me ha dado una vez más este privilegio de compartir esta hermosa palabra con cada uno de ustedes. Y es el Señor Jesucristo que es el que habla y nosotros somos esos instrumentos. Y en esta mañana el Señor me regala esta palabra que se ha titulado Jesús nos está preparando.
Entonces, vamos ahí en la palabra, vamos a coger nuestra espada, la palabra del Señor, y vamos al libro de Mateo, capítulo 10, versos 31 al 40. Amén. Dice así la palabra de Dios. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta palabra es muy hermosa porque en el primer versículo vemos que ahí el Señor nos dice que somos tan valiosos para Él y es tan hermoso decir que el Señor nos diga eso, que somos tan valiosos y más valiosos que un ave, más valioso que esos pajarillos. Y aquí el Señor nos está enseñando de que cuánto somos valiosos, o sea, vemos ese valor tan hermoso y tan grande que lo demostró al haber enviado a su Hijo Jesucristo, ¿cierto? A morir por nuestros pecados. Porque, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? Entonces, usted y yo somos muy valiosos para Dios. Aunque a veces nosotros le fallamos tantas cosas, para Él siempre cuenta con nosotros y Él dice que, o sea, algo que de pronto hemos aprendido es que nosotros somos ese vaso en las manos del Señor, ¿cierto? Y Él es nuestro alfarero. Y Él está haciendo de nosotros un diamante precioso, por eso Él nos está preparando. Todas estas cosas que nos ha pasado, todo esto de pandemia, ahí el Señor nos ha venido preparando, que a veces hemos entrado pronto en tristezas, a veces de pronto decimos, Dios, pero ¿por qué a mí? ¿O para qué está pasando estas cosas? Pues aquí vemos la respuesta del Señor. ¿Para qué están pasando todas estas cosas? Y es porque el Señor nos está preparando, porque Él nos escogió y ha contado con nosotros para que hablemos de ese mensaje de la gran salvación, de que vayamos y predicamos a los demás, que aunque no pudimos reunirnos como tal en el templo del Señor, el Señor permitió estos tiempos para que hablemos a aquellas personas que de pronto en estos tiempos pasaron por muchas tristezas, problemas en el hogar. Entonces el Señor ahí nos preparó, nos empezó a usar para que predicáramos de la verdad, del Evangelio de Cristo a los que estaban allí llorando, porque el Señor Jesucristo dijo que Él no venía por justos, ¿cierto? Sino que venía por pecadores para que se arrepintieran y pues creyeran en Él, amén. Y aquí lo que también nos dice es que nosotros no debemos temer. El Señor nos dice no debemos temer porque Él está con nosotros, porque se nos van a presentar muchos problemas a causa de nosotros seguir al Señor Jesucristo. A causa de la verdad, muchos se querrán levantar contra nosotros, muchos querrán ponernos en pleitos, en disensiones, en divisiones. Pero aquí algo muy sabio que nos enseña el Señor Jesucristo, y ahí es que nos habla una parte, es que Jesús estaba preparando también a sus discípulos, ¿cierto? Entonces aquí nos habla de que nosotros debemos tener esa actitud de los discípulos, de que nosotros debemos ser primeramente sabios, oidores de la voz de Dios, pero también que nosotros debemos ser muy prudentes con los demás, que aunque muchos nos juzguen, nos critiquen y nos digan, ay, mire, le lavaron el cerebro, ay, el evangélico, ay, ahí viene la pastora, pues amén, no importa, uno hasta recibe eso cuando le dicen pastora, evangélico, amén, pues porque uno está dando un buen ejemplo de Cristo, ¿cierto? Pero entonces nosotros debemos ser, o sea, ojo, no debemos ser crédulos, pero tampoco entrar en pleitos o confabulaciones, amén. Y los que seguimos a Cristo, los que somos fieles al Señor, a pesar de los problemas, de las aflicciones,
somos esas personas de valor para el Señor y sabemos que las recompensas serán grandes, quizás no acá en la tierra, pero sí allá en el reino de Dios. Recordemos cuando el Señor nos dice también que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadiduras. Entonces aquí el Señor nos está preparando, o sea, nos dice, ojo, mira, sí vas a pasar por esto, porque aun cuando el Señor Jesucristo ahí nos habla de que Él no trae paz, Él no va a venir a traer paz en la tierra, ¿cierto? Sino espada. Y nosotros aquí estamos para ser como esos soldados, esos valientes de predicar el Evangelio de Dios, ¿cierto? A pesar de las cosas, el Señor, Él nos dijo en su palabra, porque en este mundo tendremos aflicciones, tendremos problemas, tendremos persecuciones, pero los que hemos decidido seguir a Cristo dice que no temamos, que Él ya venció y que Él está ahí con nosotros, ayudándonos a ser fuertes, que a pesar de lo que nos digan, a pesar de las cosas que nos pasan, el Señor ya venció. Amén. Ahí vemos en los versículos cuando en 34 al 39 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, que es lo que les estaba hablando ahorita, sino que no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ay, perdonen mis hermanos que se pausó ahí. Acá dice, el que ama a padre, dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que se halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Y ahí lo que nos decía el Señor es el dedicarnos a seguir a Dios y en haber creído de la verdad nos puede alejar de nuestros amigos, nos puede alejar hasta de nuestros seres más queridos, nos puede alejar hasta de nuestra propia familia. Porque yo sé que a muchos, a más de uno de nosotros nos ha pasado eso, que cuando decidimos ya dejar esas cosas del mundo, decidimos ser un nuevo hombre en Cristo Jesús, morimos a ese viejo hombre. Nuestras familias, nuestras propias familias quizás son las que se levantan contra nosotros. Ay, ya se va a poner falda, ay, ya le lavaron el cerebro, ay, eso usted ya no puede bailar, ya no puede estar en fiestas. Pero ahí es donde el Señor también nos prueba. ¿Qué tanto estamos dispuestos a seguir al Señor Jesucristo? Pero ojo, aquí el Señor no está alentando a que haya desobediencia de los hijos hacia los padres, ni mucho menos conflictos en los hogares, ¿no? Porque pues ahí cuando dice que el hombre contra el padre, la hija contra los hijos y la suegra con la nuera, no es que quiera el Señor Jesucristo alentar a que hayan conflictos en los hogares, sino que allí el Señor Jesucristo nos está afirmando que su presencia demanda de muchas decisiones. Y por eso nos dice que aquel que ame más al padre, que ame más a sus hijos, pues entonces no somos dignos, ¿cierto? Porque a veces esas cosas nos separan también de pronto de la voluntad de Dios. Y por eso ahí el Señor Jesucristo nos dice que toma tu cruz y sígueme. Entonces esa es una decisión, que cuando tomamos la cruz y seguir al Señor es identificarnos con Él y estar dispuestos a sufrir y a enfrentar todo por causa de su sufrimiento, por todo lo que Él hizo. Entonces debemos estar dispuestos a seguir y tomar esa cruz y seguir al Señor, seguirlo al Señor, seguir dispuestos a morir a esas cosas del mundo, que esas cosas del mundo no nos jalen. Pero ojo, tampoco es que descuidemos a nuestra familia, ¿no? Porque es un mandato de Dios de que nosotros también debemos ser sabios en nuestros hogares, debemos ser sabios con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Entonces al mismo tiempo no debemos descuidar la misión a la que nos ha llamado el Señor. Porque ojo, primero es Dios, segundo familia, tercero ministerio, o tercero trabajo, tercero las demás cosas, ¿sí? Pero no descuidemos la presencia de Dios, porque a veces esas cosas se nos vuelven como excusas, o sea, de nosotros darle más importancia a otras cosas, se van volviendo excusas para no poderle servir al Señor, para no ejercer la gran comisión a la cual el Señor nos ha llamado, amén. Entonces, Cristo nos ha llamado a una misión muy importante y muy sublime. Y aún yo creo que Él viene y todavía nos falta para estar preparados. Aún todavía no tenemos
el gorro de graduación, porque aquí lo que nos habla el Señor es que nosotros no vamos a tener una vida tranquila y una vida cómoda, no. No, porque si también tenemos mucha comodidad y mucha tranquilidad, pues no vamos a estar bien tampoco en la presencia de Dios. Por algo también en el proverbio decía que, Señor, no me des tantas riquezas porque si no me olvido de ti, pero tampoco me dejes muy pobre porque si no reniego contra ti. Pero el Señor nos habla de que nosotros debemos tener ese primer amor a Dios. Primer amor, recuerde la palabra que Dios nos regaló este domingo, que volvamos a ese primer amor con el Señor. Recordemos ese tiempo cuando leíamos la palabra de Dios y a todo momento queríamos escudriñar, escudriñar, a todo momento queríamos ayunar, a todo momento queríamos estar orando, orando. Y ahí es donde Dios nos estaba preparando. Pero aquí es este tiempo donde quizás muchos dejaron enfriar ese primer amor. Pero el Señor está hablando aquí esta mañana. Vuelve también a ese primer amor para continuar preparándote, para continuar a enviarte a lo que yo te he mandado. Porque nosotros no escogimos a Dios, no, no, no. Él nos escogió a nosotros y nos escogió para que sus propósitos y su voluntad se cumpliera acá en esta tierra. Amén. Y además aquí en el versículo 39, cuando dice el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Aquí este versículo es algo positivo y negativo de la misma verdad, ¿no? Esto desde que nos aferramos, nos habla aquí que si nosotros nos aferramos a esta vida, a las cosas de esta tierra, podemos perder lo mejor que es en Cristo Jesús. Que si también nosotros en este mundo amamos más las cosas terrenales, amamos el poder, amamos la riqueza, el placer, la popularidad, etcétera, esas cosas también uno va descubriendo que esas cosas son vacías. Pero sabemos que si nosotros perdemos hasta nuestra vida a causa de Cristo, tendremos grande ganancia y vida eterna allí en el reino de Dios. Y que la mejor manera de disfrutar de la vida es perder ese apetito voraz sobre las cosas terrenales. Nosotros debemos aprender cómo a despojarnos de las cosas de este mundo, porque son cosas pasajeras, ¿cierto? Y dice que también nosotros, pues asimismo, si nosotros nos despojamos de todas esas cosas, tendremos libertad plena en Cristo Jesús. Vamos ahí mismo en Mateo, al capítulo 16, verso 25. Dice la palabra del Señor en Mateo 16, verso 25. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, no debemos temer ni a la muerte aquí en esta tierra. Porque si hemos cumplido lo que el Señor nos mandó a esta tierra, tendremos grande vida y vida eterna en el reino de Dios. Porque al hacerlo vamos a heredar esa vida eterna y comenzaremos de inmediato a experimentar esos beneficios de haberle seguido. Porque grandes galardones nos esperan es allá, no importa lo de acá. Porque nosotros queremos es agradar a Dios y no agradar al hombre. Porque muchos esperan es que reciban grandes recompensas del hombre, pero no, las recompensas no son acá del mundo, sino son allí en el reino de Dios. Y esto nos implica que todo discípulo verdadero del Señor debe ser alguien arriesgado, que tenga un compromiso real, que si el pastor nos dice, ve hermano, lo necesito para tal cosa, digamos, para las que sea, que no nos neguemos a hacer las cosas para Dios, porque no es para el hombre, sino para el Señor, y debemos arriesgar hasta nuestra propia vida para el servicio del Señor. No debemos apenarnos, no debemos avergonzarnos de Cristo Jesús, ni en nuestro trabajo, ni en nuestras redes sociales no debemos avergonzarnos. Por eso les invitamos a que todos nos unamos a compartir las predicaciones que damos los martes, los jueves, los sábados, los domingos. Ahí es donde nosotros también estamos sirviendo para el Señor. Ahí es donde Dios también nos está preparando y también nos está probando qué tanto lo amamos, qué tanto le seguimos, qué tanto estamos poniendo en práctica cada palabra que Él nos da. Y como conclusión en esto, mis hermanos, es que cuando damos todo de nosotros para el servicio del Señor, vamos a descubrir el propósito de la vida de la cual estamos aquí.
Entonces la invitación, mis hermanos, en esta mañana es que se siga dejando moldear por el Señor, sígase dejando preparar por Él, porque Dios lo ha escogido para cosas grandes. Dios lo ha escogido para ir a evangelizar, Dios lo ha escogido de pronto para servir en alabanza, Dios lo ha escogido para servir con mujeres, como maestro de escuelas. Miren, en la iglesia necesitamos de mucho servicio. Y queremos y aquí el Señor nos está hablando de eso. Yo te estoy preparando para que puedas servir en mi casa, en la casa de Dios, para que puedas también servir a tus vecinos, que nosotros también seamos ejemplo de Cristo Jesús a nuestros alrededores, aunque a veces también, quizás nuestros vecinos también, ay, dice que el cristiano o algo así, pero sabemos que estamos desagradando al Señor y que debemos ser prudentes, debemos ser sabios en todo momento, que no entremos en pleitos, en divisiones, en contiendas a causa de Cristo, no. Debemos todos siempre sustentarlos con la palabra de Dios, no ser sabios en nuestra propia prudencia, no, Señor. Debemos ser sabios en la palabra de Dios, yéndonos a la palabra de Dios. Por eso Dios nos exhorta a todo momento, nos dice, lee mi palabra, estúdiala, porque hasta el enemigo también sabe palabra y quizás hasta mejor que nosotros. Pero Dios nos está preparando día a día. Amén, mis hermanos. Entonces esta es la palabra que el Señor nos ha regalado en esta mañana, que esperemos que la pongamos en práctica en nuestras vidas, que nos dejemos guiar por el Señor, que esto es como un complemento también de la palabra que fue el domingo, que volvamos a ese primer amor con el Señor, que recordemos esos momentos. Yo creo que algunos recuerdan o se van en el tiempo, en el encuentro en mi caso. Cuando fue la palabra el domingo, yo dije, uy, me acordé todo, cuando fue mi primera vez en el encuentro, que yo empecé a conocer a Dios, quería estar escudriñando la palabra de Dios, leyéndola, adorándolo, hasta en el bus, no me daba pena cantar en el bus, así me miraran raro, pero eso es donde uno está enamorado del Señor, y esa es la invitación del Señor, sigue enamorado de mí y yo te seguiré preparando. Volvamos allí a la cruz si es necesario, si hemos olvidado la voluntad de Dios, si hemos olvidado el por qué Cristo nos escogió. Amén. Entonces ahí donde están mis hermanos, vamos a cerrar este tiempo en oración. Dios y Padre, gracias Señor por este tiempo, por esta palabra que nos has regalado en esta hora, Dios. Gracias por cada hermano que se conectó, Señor, que seas tú bendiciéndole, Dios, y fortaleciéndole también con esta palabra, que entiendan también cuál es el propósito con el cual tú nos has traído a este mundo, mi amado Dios. Gracias porque tú nos escogiste antes de la creación del mundo. Gracias porque tú conoces todos nuestros cabellos, tanto el que crece como el que se cae. Gracias, Señor, porque tú nos escogiste también en el vientre de nuestra madre, nos apartaste para tus propósitos, Dios. Y henos aquí, Señor, somos instrumentos en tus manos. Dirígenos, Dios, guárdanos de todo mal, guárdanos de todo peligro, Señor. Que nada ni nadie nos distraiga de tus propósitos. Que no nos dejemos ganar por la carne, Dios, sino que seamos fuertes espiritualmente. Que día a día tú nos vistas con tu armadura, mi amado Dios. Que seas tú quitando toda excusa para servirte. Que seamos esos discípulos de verdad, Dios. Que estemos dispuestos a arriesgar lo que sea para servirte, Señor. Pero también ayúdanos a ser sabios y prudentes en todo, mi amado Rey. Te adoramos en esta mañana y tú eres digno de recibir esta ofrenda de aplausos porque tú eres grande, Señor. Gracias por esos propósitos que tú tienes para nuestras vidas y perdónanos si no los hemos entendido, pero aún queremos conocerte más y decidimos morir a esas cosas terrenales que de pronto nos han jalado y nos han separado de ti, Señor. Pero venimos aquí delante de ti humillándonos en tu presencia de que tú todo lo harás y que para ti no hay nada imposible, mi amado Dios. Te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Bendice a mi iglesia, bendice a mis hermanos, Dios, allí donde están. Te adoramos en esta mañana. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Adiós, mis hermanos. Dios les continúe bendiciendo y esperemos que sigamos compartiendo estos devocionales y cada predicación que damos los jueves y los domingos. Amén. Chao, bendiciones.